Todo acuerdo escrito es una mentira, es una creación escénica que ficcionaliza la realidad política de un Chile distópico, exactamente el Chile del 2079, donde la democracia fue fulminada por el neoliberalismo de extrema derecha, instalando una dictadura del capital y la moral en nuestro país. Esto parece que va a pasar. Dice que la hora en 56 años más, a mí me parece que va a pasar pasado mañana. Es a raíz de esta situación radical, dice el resumen de la obra, que la ciudadanía resiste y toma el poder vía una insurrección armada. Beatriz y Arturo, los protagonistas de la obra, se ven enfrentados a tomar las decisiones respecto a cuál es la nueva forma que se instalará para que como sociedad podamos convivir. Estamos acá con Carla Meriño y Adrián Díaz, quienes interpretan a Beatriz y Arturo en Todo acuerdo escrito es una mentira, que tiene sus últimas funciones este fin de semana, de hecho a partir de hoy hasta el domingo a las 20 horas en el Teatro del Puente. Carla, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muchas gracias. ¿Te puedes acercar un poquito ahí al micrófono? Obvio que sí. Gracias. Y Adrián Díaz, ¿cómo estás tú? También, muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias a los dos por estar. Nosotros ya estamos aquí hablando de la ficción, no ficción, de nuestro tiempo y, bueno, también de esta obra, ¿no? Y partir, antes de ir a exactamente de qué va, ¿no? Partir un poco del proceso, porque a mí me llamó la atención cuando leí la información. Por supuesto, ultra fan yo de Jesús Urqueta, así que es como, Jesús Urqueta está detrás de la dirección, quiero ver esa obra, pero luego no encontraba la dramaturgia. Y entiendo que esto es una creación escénica que se hizo de manera colectiva. Cuéntanos más al respecto, Carla. Así es. Bueno, surgió a partir de una conversación que yo tuve con Jesús el año pasado. Desde ahí la necesidad de postular un fondar. Y cómo entonces crear un montaje a partir de ciertas inquietudes sobre la democracia, de la crisis democrática que estábamos viviendo. Y Jesús tenía un texto que él había escrito alguna vez con un amigo. Y de ahí empezamos a hacer una especie de collage, como leer ese texto, recortar algunas cosas que ya no nos hacían sentido, agregar otras, ciertos poemas, y así como discutiéndolo más entre nosotros, buscando información, estudiamos harto teóricamente. Ahora, yo le decía a Carla y Adrián cuando entraron que, bueno, una de las bellezas del teatro que siempre, no importa cuántos años tenga la obra, siempre está discutiendo con el presente, ¿no? Siempre. Y claro. Esta idea, ¿cierto?, de que la democracia está en crisis gracias al neoliberalismo, es algo que, bueno, hola Buenos Aires, Argentina, todo lo que está sucediendo al otro lado de la cordillera en este momento, allá. Pero luego Adrián me comentaba lo que estaba viendo en las campañas hoy día por la votación del 17 de diciembre acá. Y claro, ahí también podemos ver, ¿cierto?, cómo la democracia se viste de publicidad. Claro. Y eso complica bastante las cosas. Así que cuéntanos Adrián, respecto a la contingencia de esta obra y a cómo ustedes la están viviendo desde ese lugar. Sí, pues inevitablemente se toma de la mano con la contingencia chilena post-estallido, ahora con, como tú dices, Argentina. Y justamente ayer veía un discurso de Milei y es muy loco el fenómeno del anarquismo con el anarcocapitalista, ¿cachai? Como que los dos extremos se puedan encontrar en una cosa y que son devastadores, pues, y uno ve a un personaje, a un loco, así, sin, o sea, un monstruito. Sí, o sea como, si solo pudiéramos mantener el diminutivo, ¿no? Pero ahora está en un lugar de poder muy, muy complicado. Sí, pues. Y bueno, esta reflexión respecto a el estado de la democracia en nuestros países, y no solamente en nuestros países, diríamos que en todo Occidente, porque Oriente es otra cosa, tampoco vamos a hablar de que la democracia está sana para ese lado, pero tiene otras características, ¿no? Ajá. El cruce entre neoliberalismo y ciudadanía es muy, muy complicado. Cuéntanos, Carla, cómo ustedes se van acercando a eso en la obra. Bueno, nosotros tenemos ciertos referentes teóricos como el confederalismo democrático de los kurdos. Y ahí un poco abordamos el no Estado, como cómo construir una sociedad a partir de no tener una figura representacional de poder. Desde esa manera empezamos a discutirlo en la obra, como cuáles son las nuevas formas de
gobernar en el fondo, o de llevar a cabo una organización social grande e importante. Desde esa manera lo hemos abordado. Ahora, claro, la obra se instala en el 2079, entonces podríamos decir es una ciencia ficción distópica, aunque no tenga los elementos necesariamente de la tecnología, ¿cierto?, que suele tener la ciencia ficción, pero en general en la lógica de cualquier ficción instalada en el futuro es hoy, usted está acá, hoy día estamos acá, y si pasan estas cosas, si siguen pasando estas cosas, vamos a llegar a este punto. Sí, de hecho se pensó en el 2079 porque son justo 90 años después de las primeras elecciones como presidenciales post-dictadura. Acá en Chile. ¿Y cuáles son, Adriana, en esa lógica, los elementos que nos llevan a esta crisis democrática que hace que los personajes que ustedes interpretan, Beatriz y Arturo, vean necesario hacer esta intervención armada? Sí, yo pienso, o sea, en la ficción que nos armamos nosotros es que estamos como que no se muestra en la obra misma, como el backstage. Claro, lo que nosotros vemos es la conversación entre ustedes. Claro. Claro, post ese estallido. Es muy similar al sistema actual, digamos, pero ya exacerbado. Claro, como que el individualismo ya es a tope, todo funciona con Lucas, ¿cachai? Como que no... Pero no es muy distinto. No es muy distinto, es que sí, pues, en verdad es muy de verdad creo que nos vamos a demorar menos. La moral impuesta. Sí. Claro, porque finalmente el otro día teníamos esta conversación con unos amigos, ¿no? Es como, por ejemplo, pienso en todos mis amigos en Argentina, yo no conozco a nadie que haya votado Milei. Ya. Pero eso también tiene que ver con ciertos valores que uno tiene sí, y que uno comparte humanista, con las personas con las que tú tienes vínculos, ¿no? Pero el otro día estaba Nara ahí sentado donde está la Carla, perdón, y hablábamos de que quizás eso también es un problema desde el espacio de la creación y desde el espacio de la intelectualidad progresista, diríamos, donde uno se instala, ¿cierto? Y dice, bueno, pero estamos absolutamente desconectados de lo que muchísima gente, o sea, hablábamos recién, la tremenda cantidad de indecisos que hay hoy día para el 17 de diciembre, que es inquietante, es muy, muy inquietante. Y uno dice, bueno, ¿y cómo estamos llegando a ellos, no? Y quizás ahí también es la pregunta para ustedes en el ejercicio de hacer esta obra. ¿Cómo esta reflexión puede ayudarnos al diálogo absolutamente necesario que tenemos que tener hoy día? Bueno, yo pienso que una base importante a propósito como el neoliberalismo y todo es la educación. Yo creo que se ha tomado como que la educación se venda y a mí me parece algo terrible y siento que a partir de la manera en que tenemos de informarnos y de leer y de aprender en general, como nuestro pensamiento crítico, etcétera, desde que somos chicos en adelante, ya nos va permeando de alguna manera. El lugar en que nacemos, las personas con las que nos relacionamos, al colegio al que vamos, qué sé yo. Entonces, de ahí en adelante, como decías tú hace un rato, no es lo mismo como alguien que ve la televisión nacional todos los días a otra persona que se informa por otro tipo de medios, más independientes. Pero luego, de nuevo, como decía Adriana, estamos todos en nuestra propia burbuja, ¿no? Claro, porque incluso el algoritmo de las redes sociales te va a mostrar aquello con lo que tú estás más o menos de acuerdo. Claro. Y ahí hay un peligro tremendo, ¿no? Ahora, también la obra instala que frente a esta crisis democrática tan radical, los personajes de ustedes vienen de tomar decisiones súper radicales. Sí. Entonces es como post-apocalíptica, diríamos, claro. ¿no? O sea, como ya fue, ya esta cosa explotó, literalmente explotó, ¿qué hacemos ahora? Y esa es la obra. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta, no tenemos verdades, pues en realidad la obra es la discusión y el choque entre las luchas individuales y colectivas que ambos tienen, pues como, no sé, Arturo piensa que el proceso tiene que ser guiado, Beatriz no, pues es como anarquismo, pues, o sea, claro. Que sea más similar al confederalismo democrático de las kurdas y que entendiendo la violencia que se puede generar desde este lado también como un mecanismo de autodefensa. Ahora, es interesante la porque tesis, yo creo. Porque esta discusión con la que se genera esta obra, Todo acuerdo escrito es una mentira, que ustedes pueden ver en sus últimas 5 funciones, a partir de hoy día, ya está el domingo en el Teatro del Puente, también no está hecha en el aire, está hecha en Chile en el 2023 y los antecedentes que tenemos son directos. O sea, en Chile hubo organizaciones armadas que resistieron a la dictadura. Claro. Sí. Eso efectivamente sí existió, ¿no? Luego, en Chile hubo
asambleísmo. Y Ajá. lo vimos también, o sea, yo soy mucho más mayor que ustedes, pero las generaciones, ¿cierto? Nuestras generaciones lo vieron, ¿no? Y pudimos ver a partir del 18 de octubre gente en las plazas, Sí. ¿cierto? Encontrándose, hablando, dialogando, eso también estuvo. Sí. Somos testigos del fracaso Sí. de aquello también, ¿no? O no sé si el fracaso fue aquello, Claro. o el fracaso fue lo que vino después del Claro. 18 de noviembre, como La sea, ¿no? Constitución. Entonces, hablemos también de todos los referentes, no solamente históricos, teóricos, sino Claro. los referentes nacionales que tienen que ver con vuestra propia experiencia y la del equipo que está detrás de todo acuerdo escrito es una mentira, que los invita a esta reflexión. Sí, yo creo que eso es súper importante porque estamos trabajando con un equipo que son dos generaciones, po. Está el Jesús, la Tamara Figueroa, Que está más Álvaro cerca mío, Pacheco, digamos. claro, que están más cerca de la tuya, y nosotros que estamos viviendo, Adrián Díaz, Josefa Schulz, yo, procesos más actuales. Entonces, desde ahí, ¿cómo empezar ese diálogo? Hay una parte en la obra en que hablamos sobre el edificio que es el GAM, y lo que fue y lo que nosotros nos imaginamos que puede ser en un futuro. O sea, todavía va a estar en el 2079 el GAM. Probablemente. ¿Y cómo se va a llamar? Pasa por ser el Pasa por ser CEM, un centro comercial. el centro de emprendimiento, y después ya pasa a ser el centro de operaciones del Movimiento Ciudadano Definitivo, que es como... No, le vamos a Ahí avisar al estamos Felipe nosotros. Mella, que todas estas cosas están pasando en el GAM. Ahí sale. Pero bueno, además que es como es un súper buen referente, ¿no? De lo que en algún momento se construyó para un espacio de encuentro, de reflexión sobre la situación de los trabajadores y Pero trabajadoras la- a nivel mundial, Ajá. ¿cierto? Con gesta heroica de construir este edificio en tan poco tiempo. Luego fue la casa de El edificio Diego Portales. Claro, la Junta Militar se instaló ahí inicialmente, después fue recuperado, ahora es un centro cultural importantísimo Claro. para nuestro país, y así, ¿no? Es Sí. como... También habla de quiénes somos. Ajá. Sí. Bueno, si ustedes quieren poder ser testigos de esta discusión y quedarse hablando al respecto con quienes vayan y llevársela a compartir y a reflexionar, les invitamos hasta el domingo, desde hoy día y hasta el domingo. Mi última pregunta para ustedes es, la obra se estrenó el 11, así que ya tiene varias funciones, ustedes ya tienen varias funciones en el cuerpo. Así es. ¿Cómo sienten que ha funcionado a la hora de entregarla al público? Que hemos tenido varios comentarios y Sí. eso a mí me parece bastante bien. O sea, como tener el extremo de que Interesante. no me gustó nada por tal cosa, pero eso mismo, esa tal cosa que no le gustó a alguien, le gusta mucho a otra persona, ¿cachai? Ujú. Entonces como que ha sido un fenómeno extraño de digerir en cuanto al gusto por la obra o a la recepción, mejor dicho. Y en ese sentido como... ay, me fui. Es bueno igual eso, que ocurra eso, porque de pronto despierta reflexiones como a partir de las cosas que Ujú. se ven. El espectador es el que finalmente se posiciona en algún lugar. Nosotros, como dice Adriana hace un rato atrás, no estamos entregando respuestas, Ah, estamos claro. poniendo como problemas y cuál es la posible manera de llevarlos a cabo. Claro. Entonces, si una persona, no sé, no está tan de acuerdo con que en algún momento, no sé, discutamos si es que se mata a un personaje o no, y otros sí, ahí hay un conflicto ético, ideológico, político importante. Sí, y ahí, y no estamos tan lejos de nuevo, ¿no? No. O sea, No. es como frente a las crisis, como en los grises aparecen los monstruos, decía, ¿no? Entonces ahí hay un ejercicio, y lo importante es como ir adentrándonos, hacernos las preguntas hoy día, ¿no? Ujú. Para decir, bueno, ¿y qué me pasaría? Y eso tiene que ver también con cómo nos movemos hoy día, qué votamos, qué defendemos, cuáles son nuestros valores. Bueno, si quieres ir a reflexionar al respecto y ver una estupenda obra de teatro en el Teatro del Puente, que está en el puente, que une ahí el parque forestal que cruza el Mapocho. Pueden ir, recuerden que hoy día, jueves, viernes, sábado y domingo, quedan las últimas 5 Así es. funciones en el Teatro del Puente. Pueden comprar sus entradas ahí mismo en teatrodelpuente.cl también, y ver esta obra dirigida por Jesús Urquieta. Hemos conversado con sus protagonistas Carla Meriño y Adrián Díaz. Muchas gracias a los dos por venir. Gracias Gracias a ti a por la ustedes, sí. invitación. Y bueno, ya lo saben, miércoles a domingo a las 20 horas para que se agenden y no se la pierdan porque son las últimas 5 funciones. Esperamos que regresen a cartelera, pero por ahora esto es. Próximo Así año. que no se lo pierdan. Nosotros tenemos que ir a la pausa y ya regresamos.